Hola a todas, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más a Maquigas, a la tercera temporada del tutorial de C, en el cual dirás, ¿qué vas a contar sobre C ahora, Dani? Ya no me quedan muchas cosas que contar sobre C, si ya nos has contado todo sobre el lenguaje. Bueno, no os he contado todo sobre el lenguaje, os he contado casi todo en las dos primeras temporadas sobre el lenguaje, pero para esta temporada, más que centrarme en el cómo escribir C, que ya creo que contó suficiente, me voy a centrar en el qué podemos hacer con C, qué tipo de programas podemos hacer con C, dónde lo podemos utilizar y qué funciones nos proporciona para que hagamos cosas útiles con él. Y en particular, en esta tercera temporada voy a explicar cómo trabajar con una librería que seguramente ya estés cansado o cansada de utilizar en tus programas y de escribir en todo momento siempre esta línea al principio. Include stdio.h. Me voy a centrar en la librería estándar de entrada y salida de C. Es una librería que contiene un puñado de funciones que cualquier compilador de C en cualquier entorno que pueda ejecutar código C, o sea, cualquier sistema operativo, cualquier compilador, sea GCC, sea CLang, sea el que sea, incluso sea el compilador raro de una máquina peculiar, que es un microcontrolador especial, pues tiene que soportar para poderse considerar una implementación correcta de C. Evidentemente, hay más funciones que permitan trabajar con entrada y salida, pero puede que no sean estándar y por eso no están en el stdio.h. Esta es la librería que tú importas cuando quieres hacer un printf, por ejemplo. Y es que printf es una manera de sacar, por eso el output, información del programa. Cuando quieres imprimir lo que vale una variable, pues haces un printf de la variable, ya está. Ya has comunicado al exterior el valor de un dato del programa. Ya estás comunicando al exterior tu estado. Pero printf no es la única forma de comunicar al exterior tu estado. Y por eso en estos primeros capítulos me voy a centrar en archivos, que es una manera de poder también volcar el estado de tu programa de una manera que además resiste varias ejecuciones. Tú puedes crear un archivo, guardar en él información y luego en una siguiente ejecución del programa recuperar esa información y volver a tenerla en tu memoria, y así no tienes que estar todo el rato pidiéndola. Cualquier programa serio al fin y al cabo tiene que soportar guardar esa información en un archivo. Imagínate un procesador de textos, o sea, imagínate que el programa en el que escribes tu práctica o tus ejercicios o lo que sea, a la media hora dice se acabó y te lo borra. No tendría mucho sentido. Pues por eso es necesario que haya una manera de poder guardar información en archivos para que si se va la luz o se te queda sin batería el ordenador, pues oye, al menos la próxima vez que ejecutes el programa puedes recuperar el programa, o sea, puedes recuperar el estado del programa, que en este caso será el texto que ya has escrito, para poder continuar trabajando sobre él. En fin, no es mi labor aquí ponerme a hablar acerca de por qué deberíamos guardar en archivos, creo que eso es bastante evidente. Mi labor aquí es explicar cómo lo podemos hacer con C. Antes que nada, tengo la sensación de que cada temporada de C Codeblogs tiene más barras de herramientas. Vale, vamos a empezar como tal. Y creo que lo primero que necesitamos conocer cuando trabajamos con archivos es cómo acceder a un archivo, porque quizá lo más importante es cómo podemos decir al sistema operativo, oye, voy a trabajar con un archivo. Entonces lo primero que vamos a ver es cómo podemos abrir archivos, y para eso existe una función en la librería estándar de C, en stdio.h, que se llama fopen, que son las siglas de file open, como podéis imaginar, y que es una función que podemos utilizar para decirle al sistema operativo, oye, necesito que me abras un archivo del disco duro, el que sea, un archivo que por ejemplo esté junto a mi main compilado. Entonces, el primer parámetro de la función fopen es precisamente el nombre de ese archivo. De tal manera que si yo tengo mi información en un archivo que se llame, yo qué sé, temperaturas.data o temperaturas.dat, creo que lo de las extensiones es una cosa que en Windows se lleva más, pero en el mundo Unix, Linux, las extensiones da un poco igual, pero bueno. Imaginemos que el archivo se llama temperaturas.dat o .data, quiero decir, creo que los días de las extensiones de 3 letras están bastante lejos ya a estas alturas. Pues con este primer parámetro lo que hago es decirle al sistema operativo, oye, quiero trabajar con el archivo temperaturas.data, ¿vale? Pero no es el único parámetro que le tengo que decir, le tengo que decir más, le tengo que decir un segundo parámetro. Y este parámetro sirve para decirle al sistema operativo cómo quiero
acceder al archivo. Y es que, vale, se dice que C no es un lenguaje muy seguro, pero irónicamente tiene una pequeña característica que no en pro de la seguridad exactamente, realmente al final es por otra cosa propia del sistema, pero nos permite decirle al sistema operativo si vamos a querer escribir en el archivo o solamente leerlo. Este parámetro acepta uno o dos caracteres que se los pasamos como un string y con esto le decimos al sistema cómo queremos acceder al archivo. Por ejemplo, si le digo R, lo que le estoy diciendo es que quiero leer el contenido del archivo, pero solamente leer, ¿vale? Es decir, yo lo abro y puedo ahora sacar los bytes que hay dentro del archivo y copiarlos a un buffer para manipularlos. Pero no puedo escribir un buffer dentro del archivo porque lo estoy abriendo en modo de solo lectura. Existe otro modo que es el modo de escritura con la W, que con ese lo que hacemos es que lo abrimos para escribir. O sea, si yo voy a volcar un buffer o un array o lo que sea en un archivo, pues yo lo puedo abrir con el modo W y entonces me borra el contenido del archivo y se queda esperando a que yo escriba en él pues el estado de mi programa. Luego hay un par de modos un poco más especiales, por ejemplo está el modo R+, que es un modo lectura y escritura, o sea, ni para ti ni para mí, yo lo quiero todo. Si le dices R+, te lo abre para lectura, pero oye, si quieres escribir en él también puedes hacerlo. En este caso yo, por ejemplo, lo voy a abrir con el modo de solo lectura, porque solamente me interesa pues leerlo. Y fopen, como función, tendrá algún tipo de retorno. Bueno, pues ese retorno es un puntero al archivo una vez ha sido abierto por el sistema operativo. Eso se llama descriptor, ¿vale? Y permite que repita la palabra, descriptor. Aparte de que suena bastante bien, es que en el mundo de los archivos y en general en el mundo de todo lo que es apuntar a estructuras del sistema operativo, descriptor es una palabra que se usa mucho, entonces acostumbraos a escucharla. Cuando nosotros abrimos un archivo con fopen, nos devuelve un descriptor a ese archivo, ¿vale? Que es un puntero, ¿vale? Es un puntero, pero que tiene ese nombre tan bonito y elegante y florido, y lo vamos a usar sobre todo para distinguirlo de otros tipos de punteros, por otra parte. Ese descriptor es de un tipo que viene dentro del propio stdio.h, que es file, escrito así, ¿vale? En mayúsculas, file. Entonces, si yo quiero que me devuelva el descriptor, lo tendré que guardar en una variable, por ejemplo, temperaturas es igual a fopen de temperaturas.data. Un detalle importante, por cierto, que no he dicho es que fopen realmente no solo devuelve un descriptor a file, sino que devuelve un puntero, ¿vale? Por eso he puesto aquí el asterisco. De todos modos, vamos a ampliar un poquito esto. Y es que si estáis usando Linux, estáis usando BSDs, macOS, Minix, lo que sea que huela a Unix, que tú lo huelas y diga esto huele a Unix, tenéis en vuestra terminal, en el manpage, documentado toda la librería estándar de C. Eso significa que igual que puedes hacer man de un programa, por ejemplo, para obtener ayuda de cómo funciona el programa ls, pues puedes obtener ayuda acerca de stdio o incluso de fopen directamente desde la terminal sin tener que irte a Google. Entonces, si en algún momento tienes alguna duda, pues que sepas que las manpages están en función del sistema operativo mejor escritas o peor escritas, pero que te pueden echar un cable. Y aquí vemos que lo que os he contado pues tampoco me lo estoy inventando. Tenemos fopen, que es una función que devuelve un puntero a file o un descriptor, y aquí tenemos documentado pues desde la ruta al archivo hasta los modos. De hecho, si queréis ver la lista completa de modos, he de decir que el manpage de Linux es mejor que el manpage de, por ejemplo, Mac, que lo tiene todo peor agrupado. El manpage de Linux te cuenta, pues, bueno, todos te van a contar realmente lo mismo, porque no se pueden inventar el estándar, pero te van a contar, pues, para qué sirve cada modo, por si quieres ver un detalle. Importante, siempre que hagamos programas que trabajen con archivos y con todo este tipo de cosas, tenemos que tener muy en cuenta que aquí estamos pasando al siguiente nivel. Las cosas pueden salir bien o salir mal. Sí, lo que hemos visto hasta ahora siempre va a salir bien, es rara vez una suma va a salir mal y rara vez, pero cuando estamos trabajando con el mundo exterior, y en este caso ya nos estamos abriendo mucho al mundo exterior, las cosas pueden ir mal. ¿Qué pasa si el archivo temperaturas.data no existe? ¿Cómo lo vamos a detectar? Pues siempre que trabajemos con el mundo exterior en nuestros programas es importante tener en cuenta esto y siempre comprobar lo que nos devuelve la función para asegurarnos de que es correcto o no.
Muchas funciones de la librería estándar de C lo que hacen es que cuando algo no va bien, nos devuelven un valor especial. A menudo es el -1, a menudo es el 0. De hecho, creo recordar que cuando en una temporada anterior os hablaba de la memoria dinámica, pues esto ya nos pasaba con malloc, que te podía devolver un puntero especial que valía null o -1 o 0, ahora no me acuerdo, si no estaba correctamente inicializada la memoria. Era 0, no era porque iba a ser -1, en hambre. Entonces, es muy importante que cuando hacemos un fopen comprobemos que nos ha devuelto un descriptor válido. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues mirando si temperaturas es igual que 0, ¿vale? Porque cuando fopen falle nos va a devolver 0 o nos va a devolver null, pero en este caso, pues como es 0, pues a mí me vale con hacerlo así, ¿vale? Entonces yo a este momento lo puedo aprovechar para decir printf no he podido abrir el archivo y hacer un return 1, ¿vale? Importante, la razón por la que guardamos el descriptor no es solamente porque vamos a tener que manipularlo luego y todo eso, que eso está muy bien, es porque normalmente en la mayoría de sistemas operativos, cuando abrimos un archivo, estamos tocando cosas dentro del sistema operativo para que nuestro propio sistema operativo, sea Linux, sea Windows o el que sea, pues diga, oye, este programa está accediendo a este archivo. Eso a menudo tiene consecuencias importantes incluso en un sistema multiusuario. Por ejemplo, si yo ahora tengo abierto el archivo temperaturas.data, es posible que el sistema operativo prohíba a otras aplicaciones escribir en el archivo, porque a lo mejor yo lo tengo abierto y el sistema operativo está programado de tal manera que dice, oye, no puede haber dos programas que usen el mismo archivo a la vez. Entonces, por eso es muy importante guardar el descriptor y es muy importante cerrar los archivos cuando dejemos de trabajar con ellos. Y es que necesitamos decirle al sistema operativo, oye, ya he terminado de trabajar con este archivo, ya puedes cerrarlo, para que si luego hay otro programa que intenta acceder a él, pues pueda darle permiso si quiere. Entonces, casi tan importante como hacer un fopen es saber cómo hacer un fclose. Fclose es la función que usamos para cerrar archivos. Simplemente le pasamos como parámetro el descriptor que queremos cerrar y ya está. Y con eso lo hemos cerrado. Vamos a hacer una prueba, vamos a ejecutar este programa con el vidal run y vemos que, oh, vaya, me da error, no he podido abrir el archivo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no lo he creado. No pasa nada, como de cualquier modo tenemos que ver qué hacer ahora que hemos abierto el archivo, me voy a ocupar de crearlo. De momento lo vamos a dejar por aquí, nos vemos en el siguiente capítulo, un saludo y hasta luego.